Lo que sucede es que es un virus, este Crimea Congo, que tiene una potencial capacidad de hacer mucho daño, digamos que al estilo del ébola, pero sin capacidad de contagio epidemiológico, de epidemia, sino de casos individuales por picaduras de garrapata. Pero en algún caso, como el de este señor que ha fallecido, que hace una fiebre hemorrágica, que es como se llama de una forma global, pues se convierte en una catástrofe y evidentemente eso preocupa. Yo creo que no hay que asustarse, simplemente entender que estamos en el contexto ecológico de la naturaleza, en la que hay virus, bacterias, insectos vectores y mamíferos cuya sangre necesitan estos insectos vectores para alimentarse, llámese la hembra del mosquito anófeles para la malaria o llámese la garrapata y anlomas para la fiebre de Crimea-Congo. Y esa es la realidad visto desde un punto de vista, digamos, técnico, sin ir más allá. Bueno, yo supongo que las autoridades sanitarias que no estén de vacaciones estarán preocupadas por este tema y estarán dando las órdenes adecuadas para que los protocolos que están establecidos desde hace tiempo se pongan en marcha. Supongo que es lo que hacen. Pero en cualquier caso, esa es una responsabilidad de las autoridades sanitarias. Yo hablo como infectólogo y como persona con una formación científica que tiene una perspectiva del asunto quizás un poco diferente, más centrada en la infección en sí que en otros aspectos como puede ser el revuelo que se forma desde el punto de vista mediático, porque esto ha sido ayer y antes de ayer noticia en todos los grandes periódicos nacionales y locales y en todos los medios. Y evidentemente eso genera inquietud en la población y por tanto esa inquietud se transmite al político, que es el que tiene que dar respuesta ante situaciones de aparente peligro social. Nosotros, desde nuestro punto de vista, no lo vemos con tanta preocupación porque conocemos el tema y entendemos que esto es así. Lo que sucede es que quizás ha tardado tiempo en aparecer, pero no nos cabe ninguna duda de que aparecerán más casos en el futuro. No de una forma epidémica, porque por su comportamiento no es epidémico, pero sí con casos esporádicos porque hay una realidad incuestionable. La garrapata está aquí, el virus está en la garrapata y los seres humanos, como otros mamíferos, estamos en contacto con las garrapatas en la naturaleza. Por tanto, es cuestión de tiempo. Hablar de garrapatas es como hablar de los chinos o de los negros o de los blancos. Es decir, parecemos grupalmente, visto desde lejos en una fotografía, todos iguales, pero las diferencias son abismales. Si cogemos a un asiático, no tiene nada que ver un coreano del norte con un japonés. Con las garrapatas ocurre igual, hay cientos de especies y el comportamiento de las garrapatas es muy diferente dependiendo de muchas circunstancias, empezando por la especie, el género y la especie. Pero luego depende de la ecología. Entonces una garrapata de un monte boscoso de La Rioja no tiene nada que ver con una garrapata de las ovejas de La Serena, nada que ver. Y estas garrapatas que podríamos decir urbanas están muy en relación pues con los animales de compañía, como pueden ser los perros y los gatos, que evidentemente tienen su propia ecología garrapatera, por así decir. Las garrapatas del perro, que es lo que más cerca tenemos nosotros, no tiene nada que ver con la garrapata de la oveja, por muy próximas que estén, y no tiene nada que ver con esta garrapata que está en relación con el Crimea-Congo. Incluso en la conducta de las garrapatas es muy diferente. Una garrapata del perro, la habitual, la conocida, tiene un comportamiento alimenticio determinado, no es, por así decir, agresiva, toma sangre del mamífero, en este caso el perro, cuando lo necesita, o el ser humano, en tanto que esta otra garrapata, y anloma de la Crimea-Congo, pues es una garrapata proactiva, persigue a su, entre comillas, víctima, que puede ser un ratón, un conejo, un perro, un ciervo, un jabalí o un ser humano, puede incluso perseguirlo durante 80 o 100 metros. Va buscando su sangre, son hematófagos. Por tanto, no se puede simplificar hablando de garrapatas en general y dejarlo así. Y yo creo que este tipo de garrapata todavía, hasta que alguien diga lo contrario, pues en las ciudades no está. Pero en las ciudades tenemos parques, tenemos animales y sobre todo tenemos un vehículo realmente extraordinario de transportar vectores, que son las aves. Entonces, se supone con bastante criterio que este virus o las garrapatas que transportan este virus pueden haber llegado de la costa oeste de África, que vienen en migración, que pueden venir al Keba, pero también pueden venir, que pueden venir a Doñana, pero también pueden venir al Keba o al Guadiana, que tenemos multitud de aves por ahí. Entonces,
¿Quién dice que las tórtolas turcas que han arrasado en Extremadura y que no tardarán mucho en arrasar en las ciudades desplazando a las palomas, y no soy yo experto en esto, pero que tienen sus pulgas, sus piojos y sus garrapatas, eso teóricamente puede ocurrir. Pero yo creo que para no perder la perspectiva del asunto, hay que dejar las cosas en el momento presente donde están. Esta garrapata está en la naturaleza, está de momento en contacto con el ciervo, el jabalí y probablemente otros mamíferos, y ahí se queda. Este señor, si es cierto lo que se dice, le ha debido picar la garrapata en el Lechosa de los Montes o cercanía en una cacería. Evidentemente eso no tiene nada que ver con el Teatro Romano de Mérida ni con el campo de fútbol del Badajoz, nada que ver. Y ahí hay que verlo. Si un señor va a cazar a esa zona, o va a cazar a África, o va a cazar a cualquier otra zona donde hay animales que tiene, pues tiene el riesgo de que le pueda picar algo. Esa es la realidad.